7 de la mañana con 41 minutos, 7:41 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña a los tiempos el doctor Mauro Andino, abogado, que está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctor Andino? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Bienvenido a los tiempos. La Corte Constitucional finalmente se pronunció favorablemente para 8 de las interrogantes planteadas por el presidente de la República, inclusive aquellas que buscan restarle atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana, algo que le permitirá al gobierno hacerse con los entes de control. ¿Cómo se vislumbra ahora el panorama una vez que ya hay este visto bueno, digamos así, en 8 interrogantes para la consulta popular? Doctor Andino, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted, para Alexis. Previamente, permítame, no antes, felicitar a los hinchas del Aucas por el título obtenido. Me parece que mucha gente está alegre, no solo los hinchas del Aucas, sino en general muchos sectores de Quito y del país, un equipo tradicional, 77 años de historia, y creo que ya era hora que tengan un título del fútbol ecuatoriano. Así que por ellos y por muchos de sus hinchas que ya no están en esta tierra, pues mi abrazo fraterno y mi alegría por el título alcanzado el día de ayer. Pasando de cosas agradables ahora a menos agradables, ahora sí a las que usted me plantea ya en el ámbito jurídico y político. A ver, decir lo siguiente, un poquito para contextualizar. De las 8 preguntas iniciales que el presidente Lazo había remitido, 6 le fueron calificadas vía enmienda, es decir, la Corte calificó que el procedimiento para que se pueda modificar la Constitución era la enmienda constitucional, en vista de que una de esas 8 preguntas, dos, perdón, tanto la del Consejo de Participación Ciudadana como la de las Fuerzas Armadas habían sido calificadas como reforma parcial. Una de ellas, el tema relacionado al Consejo de Participación Ciudadana, el Ejecutivo decide insistir con este tema, pero fragmenta esa interrogante que inicialmente fue calificada como reforma parcial por la Corte Constitucional, la divide en dos, la presenta, insiste en que el trámite podría ser vía enmienda y esas 2 preguntas adicionales relacionadas con el Consejo también fueron calificadas, que la vía más expedita es la enmienda constitucional a través de un referéndum por parte de la Corte. Ahí ya teníamos las 8 preguntas calificadas su procedimiento. Faltaba el segundo momento, que es el que se emite o se resuelve el jueves pasado. Y este segundo momento ya era controlar que, los considerandos que vienen a ser, perdón, la justificación, los motivos por los cuales se plantea determinadas interrogantes. Los considerandos tienen que justificar, tienen que aportar datos que le permitan colegir no solo a la Corte, sino en general a los electores, que esas preguntas y esos anexos que se acompañen a estas interrogantes efectivamente van a solucionar ese fenómeno social, jurídico que se está planteando en esos considerandos. Y la Corte en este segundo momento, aparte de controlar el contenido de los considerandos, también controlaba el contenido de las preguntas, que no sean preguntas compuestas, que no induzcan a una respuesta, que tengan un lenguaje claro, sencillo, que no sean preguntas subjetivas, que no tengan 2 o 3 temas en una misma interrogante y sobre todo que exista relación de causalidad entre lo que se argumentaba en los considerandos y lo que se contenía en la pregunta, en la parte introductoria y también en el anexo, es decir, en el texto que se va a modificar en la Constitución, en los distintos articulados y también en las disposiciones transitorias que se acompañan. Esto ha verificado ya la Corte en este segundo momento y ha dado viabilidad a las 8 preguntas, sin perjuicio de que aún están pendientes de que se haga un control de constitucionalidad por parte de la Corte de 3 preguntas adicionales que envió el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, del 31 de octubre. Sobre estas 3 preguntas, no hace control de constitucionalidad la Corte para calificar el procedimiento o la vía, porque no se trata de reformas a la Constitución. Sobre estas 3 preguntas, únicamente hace un control de los considerandos, del contenido de las preguntas y del contenido de los anexos. Sobre estas 3 cuestiones, la Corte tendrá que pronunciarse. Y una vez que ya emita esta sentencia sobre estas 3 preguntas adicionales, que son únicamente reformas de carácter legal, ahí sí podríamos decir que el Ejecutivo tendrá sus 11 preguntas listas y si es que dispone ya el presidente la convocatoria al referéndum y a consulta popular al CNE, el CNE, según manda la Constitución,
tendría 15 días desde que le dispone el presidente de la República para hacer la convocatoria, y la elección a referéndum y consulta popular, porque sería mixto, tendría que realizarse 60 días después de la convocatoria. Vaya haciendo los cálculos respectivos para ver si coinciden o no con el tema de las elecciones seccionales de febrero del próximo año. Doctor Andino, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, en el caso, digamos, hipotético de que el gobierno quiera aumentar más preguntas o plantear otros temas, ¿hasta qué fecha podrían llegar para que se cumpla lo que usted menciona? Es decir, que no excedan los plazos y el tiempo y puedan llegar hasta la elección del 5 de febrero del 2023. Esa es la pregunta para usted, doctor, y quiero hacerle la invitación a quienes están conectados con nuestra transmisión, tanto en Facebook como en YouTube, a que se pronuncien en la encuesta que estamos haciendo y la pregunta que está planteada. ¿Está de acuerdo con la consulta popular planteada por el gobierno nacional? Las respuestas son sí, no lo sé. Así que ahí está la invitación para todos quienes están ya conectados con la transmisión en Facebook y en YouTube para que respondan a esta pregunta. Y la pregunta para usted, doctor Andino, ¿hasta qué fecha podría presentar nuevas preguntas el gobierno? Alexis, muy buenos días, un saludo cordial. Me parece que la estrategia del gobierno evidentemente fue intentar calzar, acomodar las fechas para que coincidan tanto las seccionales como con su propuesta de referéndum y de consulta popular. Por eso es que termina por enviar varias preguntas adicionales en determinados momentos. Si uno se pone a analizar, son tres tramos distintos o tres bloques de preguntas diferentes, los 8 iniciales, luego 2 adicionales respecto del Consejo de Participación Ciudadana y finalmente 3 preguntas que obedecen a reformas de carácter legal, que bien podrían realizarse directamente a través de la Asamblea, pero las plantean también dentro de este paquete. ¿Y por qué digo? Un poco para calcular y jugar con los tiempos hizo esto el gobierno, porque calculaba primero que respecto de las modificaciones a la Constitución se necesitaban primero un dictamen que califique la vía, el procedimiento, enmienda o reforma parcial, y luego una sentencia que haga control de los considerandos y del cuestionario. Y en el primer momento la Corte no tenía un tiempo específico, porque ahí hay un vacío en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y la Corte en varios de sus precedentes ha dicho que el tiempo que tiene para pronunciarse sobre la vía y el procedimiento para modificar la Constitución se lo reserva a la propia Corte, es decir, bien podía hacerlo en 30 días, en mes y medio, o en 6 meses, o en un año, si es que así lo consideraba la Corte. Y sobre el segundo momento, que ya era el control de los considerandos y de las preguntas y de los anexos, ahí sí hay un tiempo específico, un término de 20 días tenía la Corte para que no opere esto del dictamen ficto que se conoce doctrinariamente en el mundo jurídico y que es presumir la constitucionalidad de las preguntas y de los considerandos a falta del pronunciamiento de la Corte. Entonces, jugando un poco con estos tiempos, claro, el Ejecutivo empieza a mandar en bloques o en partes, de forma parcelada. ¿Para qué? Para tratar de que coincida, me imagino yo, con las elecciones de febrero del 2023. Usted, Alexis, me decía, ¿podrá presentar más preguntas? Yo creo que sí, pero preguntas relacionadas a reformas legales. Yo no creo ya que el gobierno vaya a insistir con modificaciones a la Constitución, porque eso le tomaría más tiempo, porque necesitaríamos pasar o sortear estos dos filtros, estos dos controles de los que yo les hablé hace un momento. En cambio, si es que solo son reformas de carácter legal, como son las últimas 3 preguntas que presentó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, eso solo necesita una sentencia o un control de constitucionalidad, básicamente sobre los considerandos, las preguntas y los anexos. Y para ese control sí existe un término específico de 20 días. En este último caso, si es que fueron presentadas el 31 de octubre, una vez que ya abocó conocimiento uno de los jueces o juezas que haya salido sorteada para que prepare el borrador, para que haga las veces de ponente de este caso, ya empiezan a correr el término de los 20 días para que la Corte Constitucional se pueda pronunciar. Entonces, tal vez a lo mucho, lo que yo pienso que hará el gobierno es tal vez enviar 1 o 2 más interrogantes, pero de reformas legales, si es que ellos tienen en mente eso. Caso contrario, jugarán con los tiempos que la propia Constitución le faculta al presidente, porque la Constitución es clara en el artículo 104, ¿qué es lo que dice? Que una vez que se haya hecho el control de constitucionalidad por parte de la Corte,
El presidente es quien ordena al CNE haga la convocatoria de elecciones, ya sea para referéndum o para consulta popular. Y seguramente el presidente, como sabe que la Constitución dice que el CNE, desde que él le dispone, tiene 15 días para hacer la convocatoria y la elección se hace 60 días después de la convocatoria, le dispondrá, le ordenará al CNE que haga esta convocatoria calculando las fechas para que coincidan con las seccionales. Yo no pienso que el gobierno esté elucubrando o esté calculando la posibilidad de convocar a elecciones por fuera de las seccionales, porque eso implicaría realizar otro proceso eleccionario que le costaría al pueblo ecuatoriano aproximadamente 60 millones de dólares solo para la consulta popular y referéndum, y aparte 80 millones de dólares más para las seccionales. Entonces, sumado todo, 140 millones de dólares a mí me parece pues un despropósito. No creo que vayan a hacer eso. Yo creo que aquí lo más coherente es que coincidan tanto las seccionales, la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la elección del referéndum y consulta popular que ahora está planteando el Ejecutivo. Doctor Andino, en un hipotético de que todas estas 11 preguntas sean puestas ya en una papeleta, ¿cuál de ellas constituiría, digámoslo así, una especie de anzuelo para la población, para que la población diga sí y el gobierno así de una u otra forma logre mayor legitimidad o recuperar algo de imagen por un lado? Y por otro, ¿qué va a pasar con los integrantes del Consejo de Participación ahora mismo inmersos en un juicio político y los que se vayan a elegir si ya no van a poder designar a sus autoridades de control y si cambia la forma de elección de los integrantes del Consejo de Participación con esas dos preguntas que hay en la consulta? ¿Qué pasa con los que resulten electos en las eleccionales, los integrantes del Consejo de Participación? Ahí me queda a mí la duda. Esta es una muy buena pregunta, Licenia. Permítame separarla en dos o tres componentes para intentar explicar de la mejor manera a la opinión pública estas cuestiones que usted acertadamente plantea. A ver, eh, por un lado, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Empezaría por ahí. Luego por las preguntas gancho, las más seductoras. A ver, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social básicamente se divide en dos interrogantes. Por un lado, se propone que las atribuciones de designación de 77 autoridades que está en manos actualmente del Consejo de Participación Ciudadana sea traspasado a la Asamblea Nacional, para que sea la Asamblea Nacional la que designe a cada una de estas 77 autoridades que actualmente la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le faculta a este organismo. ¿Cómo se realizaría la designación? Básicamente se conforma una comisión técnica de selección, así la denominan ahora en la propuesta del Ejecutivo, comisión técnica de selección, que estaría conformada a su vez por 9 integrantes. 5 serían representantes de cada una de las funciones del Estado, uno por cada función del Estado, y 4 restantes serían representantes de la ciudadanía, 2 por la ciudadanía mediante sorteo y 2 de las universidades y escuelas politécnicas que tengan mejores rendimientos a nivel nacional. Esta última cuestión es bastante ambigua en el anexo que acompaña el Ejecutivo, porque ahí dice que el órgano rector que califica, que hace la planificación de la educación superior, será quien decida estas 2 universidades o escuelas politécnicas las que enviarán a sus delegados. Supongo yo que ahí se refieren al CES, al Consejo de Educación Superior, pero no queda claro cuál será el criterio para valorar cuáles son estas universidades o escuelas politécnicas las mejor calificadas, las de mayor prestigio, las que sean mejor evaluadas, las que propugnen y propicien a estos 2 representantes. Yo creo que ahí en términos democráticos lo adecuado habría sido convocar a la Asamblea Universitaria y Politécnica del país y que sean los propios rectores de las universidades y politécnicas las que decidan democráticamente, libremente, quiénes querían ellos que sean sus 2 representantes para que pasen a formar parte de esta comisión técnica de selección. Porque a mí lo que me preocupa ahí es que si es que es el CES o un órgano adscrito al gobierno nacional quien va a decidir quiénes son los 2 representantes de las universidades de nuestro país, entonces tal vez
vaya a pasar que los representantes de estas universidades sean aquellos que provienen de estas universidades que, con todo respeto, sin dar nombres, porque no quiero entrar en polémicas tampoco, pero algunas universidades se han convertido en tanques de pensamiento para replicar la ideología dominante del gobierno nacional. Entonces, si es que eso va a ser así, ya empezamos un poco a dudar o cuál es la conformación que se le quiere dar a esta comisión técnica de selección. Pero volvamos a este punto. Comisión técnica de selección, 9 integrantes, 5 por las 5 funciones del Estado, 4, 2 de la ciudadanía, 2 de las universidades. Estos 9 integrantes, ¿quién los designa? La propuesta del Ejecutivo dice que los designará los asambleístas nacionales. Ojo, solo los asambleístas nacionales, no los asambleístas provinciales, no los asambleístas del exterior, solo los 15 asambleístas nacionales del Parlamento designarían a estos 9 integrantes que tendrían que cumplir los mismos requisitos de la autoridad a la cual van a calificar. ¿Y eso no sería discriminatorio, doctor Andino? O sea, ¿por qué establecer esta distinción entre los asambleístas nacionales y el resto? O sea, me parece que eso terminaría siendo incluso discriminatorio. A mí esto sí me parece un error de la Corte Constitucional, haber dejado pasar este aspecto. ¿Por qué? Porque la representación de los legisladores en el Parlamento no tiene ningún tipo de distintivo por el hecho de la circunscripción a la que pertenece. Usted puede pertenecer a una jurisdicción provincial, usted puede pertenecer a la circunscripción nacional, o usted puede pertenecer a la circunscripción del exterior, que la representación parlamentaria es la misma. No es que un asambleísta nacional, por ejemplo, dura 5 o 6 años en el cargo, o los asambleístas provinciales duran 2 años en el cargo, o el voto de los asambleístas nacionales por ser de circunscripción territorial nacional tiene una prevalencia mayor. Nada de eso. El momento que un legislador, un candidato gana un escaño en el Parlamento, legisla para toda la República. Y la representación política es la misma, no hay ninguna distinción. Entonces, en esta parte, me parece que la Corte Constitucional sí se equivocó porque le está dando una prerrogativa, una facultad mayor a los asambleístas nacionales en desmedro de los asambleístas provinciales y del exterior. Pero dicho esto, les designan los asambleístas nacionales a los miembros de esta comisión técnica de selección. Ellos, según la propuesta del Ejecutivo, tienen que cumplir los mismos requisitos de la autoridad a la cual van a calificar. Estos miembros de la comisión reciben las postulaciones que previamente hizo la convocatoria abierta el presidente de la Asamblea Nacional para que postule la ciudadanía, para fiscal, para contralor, para Consejo Nacional Electoral, defensor del pueblo, defensor público, ¿sí? La gente postula. ¿Ante quién postula? Ante la comisión técnica de selección. Ellos califican, ellos evalúan, ellos toman los exámenes, los 9 integrantes que les comenté, pero además, los 9 integrantes escriben el reglamento, es decir, ellos van a definir las reglas del concurso. Y una vez que se haga el concurso público de oposición y méritos, los 9 integrantes hacen un informe vinculante, inalterable, que no puede ser objeto de ninguna modificación por parte de la legislatura, y ellos envían este informe vinculante al Pleno de la Asamblea, principalmente con ternas. Solo en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no son ternas, ahí envían una lista de los 20 mejores puntuados para que se designen a los 7 principales y 7 suplentes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora ya no se elegirían mediante voto popular, sino que serían elegidos igual por una comisión técnica de selección en la Asamblea, ¿sí? Y ellos a su vez enviarían el informe al Pleno de la Asamblea. En las otras autoridades, fiscal, contralor, defensor del pueblo, hacen el informe con una terna, pasa a manos del Pleno, y para todas estas autoridades el Pleno tiene que designarlos con mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Si es que desde el momento en que se hizo la convocatoria para las postulaciones e inició el concurso, desde que inició este proceso la Asamblea a través del presidente de la legislatura, han pasado 90 días y no se ha elegido a ninguno de los postulantes para designar esta autoridad, quienes vayan en el orden que fue definido por la Comisión Técnica de Selección en esa terna, serán designados como autoridad principal y autoridad alterna o suplente de ese cargo que se convocó para designarlo dentro de la Asamblea. Este es un poco el procedimiento que ahora se ha diseñado, que se está proponiendo, y reitero, de la misma forma para el Consejo de Participación Ciudadana, que ahora ya no serían elegidos mediante voto popular, sino por la Asamblea, sin perjuicio de una excepción
que incorpora el Ejecutivo en esta propuesta. La primera es sobre el procurador y los superintendentes. En estos dos casos no hay postulación ciudadana, no hay un concurso público de oposición y méritos donde cualquiera pueda participar, sino que las ternas las envía el propio presidente de la República a la Asamblea de procurador y de superintendentes, sin perjuicio de que esta comisión técnica de selección también tenga que calificar. Y el otro tema es el del Consejo de la Judicatura, que se mantiene de alguna manera las ternas que envían el representante de la función judicial, en este caso el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que presidirá el Consejo de la Judicatura, el Ejecutivo, la Asamblea, la Fiscalía y la Defensoría Pública. Los 5 envían 5 ternas y a su vez esas ternas son calificadas por este comité técnico, esta comisión técnica de selección en la Asamblea. Se hace el informe y luego el Pleno de la Asamblea con mayoría absoluta designa a los vocales del Consejo de la Judicatura. Doctor Andino, yo le quiero trasladar una inquietud de uno de nuestros oyentes y es a propósito de los anexos en cuanto tiene que ver con la designación de los nuevas autoridades de organismos de control. Estas ternas las va a conformar el Ejecutivo y van a ser a la vez elegidos vía asamblea. ¿Es así como pretenden que funcione a futuro? Y lo otro, si fueron tan críticos del supuesto hiperpresidencialismo en la época de Correa, ¿cómo pretenden ahora que las autoridades de control sean elegidas a partir de ternas que envíe o elabore el Ejecutivo? A ver, Alexis, y me falta responderle la parte de las preguntas gancho a Licenia, pero el tema es bastante complejo en algunas cuestiones y bastante largo, y por eso me permito intentar explicar de la mejor manera. A ver, lo que debemos tener claro, solo en lo que se refiere a procurador y superintendentes, el Ejecutivo enviaría ternas a la Asamblea para que ahí se designe a estas autoridades. Repito, solo en procurador y superintendentes, es decir, en estas designaciones no puede postular cualquiera, sino que únicamente estamos anclados o a expensas de la terna que envía el presidente de la República a la Asamblea. En las demás autoridades, la propuesta del Ejecutivo es que sea un concurso público de oposición y méritos donde cualquier ciudadano pueda postular a defensor del pueblo, a defensor público, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, a la Contraloría, Fiscalía, etcétera. Pero aquí sí viene lo que se denomina popularmente como la letra chiquita del contrato, lo que hay que leer en los anexos para no dejarse embaucar tan fácilmente. ¿Por qué? Yo fui muy crítico con esta parte en otros medios de comunicación donde habían tenido la gentileza de invitarme. El diseño que plantea luego el Ejecutivo realmente sí mejoró muchísimo lo que inicialmente había planteado, porque su primer planteamiento fortalecía el hiperpresidencialismo, atentaba contra los principios republicanos, le daba un poder excesivo al Ejecutivo porque ahí quería que quien designe prácticamente o quien haga el informe calificando a los postulantes era un comité conformado por funcionarios de la Presidencia de la República y que si la Asamblea no designaba en 30 días a ninguno de los de la terna que enviaba este comité de la Presidencia de la República conformado por el presidente Lazo, automáticamente el presidente de la República designaba a dedo al que a él más le convenía de esa terna. Eso era lo que se proponía en el primer mecanismo de selección. Luego todo esto prácticamente ha sido desmontado y la responsabilidad se la deposita básicamente en la Asamblea. Pero, ¿qué es lo que se pone en esta nueva propuesta? En las transitorias y en la disposición general única, empiezo por la disposición general única, se señala que una vez que sea aprobada esta enmienda por parte del pueblo ecuatoriano, automáticamente quedará suspendido, anulado si ustedes quieren, estancado cualquier concurso público de oposición y méritos que esté llevando a cabo el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, de facto se bajan los concursos que actualmente está llevando a cabo este organismo. Eso dice la disposición general única. Pero las dos disposiciones transitorias, la primera y la segunda que acompañan en los anexos, ¿qué señala? Indica que el Ejecutivo tendrá 180 días, 6 meses, para enviar proyectos de ley que permitan regular y operativizar el contenido de esta enmienda. Pero, ojo con esto, la Asamblea Nacional tendrá 365 días para aprobar estas iniciativas legislativas y para presentar otras que hagan falta
súmele ahí 180 días más 365 días, ya estamos hablando ahí de año y medio, entre el tiempo que tiene el presidente de la República para presentar proyectos de ley y el tiempo que tiene la Asamblea para aprobarlos. ¿Y qué dice una de las transitorias? Que mientras no se aprueben estos proyectos de ley, que regulen y viabilicen, operativicen el contenido de la enmienda, ojo con esto, no se podrá designar a ninguna autoridad de control de las que tiene a su cargo el Consejo, y lo más grave, que las actuales se quedarán prorrogadas en sus funciones, porque mientras no se aprueben estas leyes, no se podrán realizar los concursos para realizar los concursos para renovar a las actuales autoridades. Y estas se quedarán prorrogadas. Entonces, claro. Doctor Andino, es decir, si es que el actual Consejo de Participación no logra terminar sus concursos antes de las elecciones seccionales y si se convoca ahí la consulta, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, el doctor Riofrío se quedará indefinidamente al frente de la Contraloría mientras se hace todo este otro proceso de las leyes, tanto del Ejecutivo como de la Asamblea. ¿Es así? Efectivamente, Licenia, porque la transitoria es clara. Primero, que una vez publicados en el registro oficial los resultados de la enmienda o del referéndum, para ser más preciso, los resultados del referéndum, no de la enmienda, ¿sí? Y si es que es favorable para el gobierno, automáticamente quedan sin efecto todos los concursos que está ejecutando el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero al renglón seguido, las disposiciones transitorias, ¿qué dicen? Que para poder operativizar esta enmienda se necesita de proyectos de ley que envíe el presidente. ¿Cuánto tiempo le da? El anexo 180 días. ¿Y cuánto tiempo se le da a la Asamblea para que puedan aprobarlos? 365 días. Estamos hablando de 6 meses para el presidente y de 1 año para la Asamblea, año y medio en total. Si no se aprueban las leyes en ese tiempo, la propia transitoria de los anexos del presidente de la República dice que no se podrá llevar a cabo ningún concurso de oposición y méritos para designar estas autoridades y que serán prorrogadas las actuales. Entonces, calculando todos estos hechos, si hablamos de más de año y medio, porque hasta que se realicen las elecciones y hasta que se oficialicen los resultados, podríamos incluso estar llegando probablemente a los 2 años. Hasta eso ya se acaba este periodo legislativo. Pues entonces lo que yo sospecho es que lo que van a buscar es que esta designación de autoridades la haga la nueva Asamblea. Muy probablemente un siguiente periodo legislativo ya cercano al del 2025 y que de esta manera se queden prorrogados en sus cargos varias de las autoridades de control, Contraloría, Fiscalía, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, entre otros, y les cuiden las espaldas a ellos, a los que estarán de salida para esa administración del año 2025. Entonces, esta es la letra chiquita del contrato, porque reitero, cierto es que se mejoró el diseño, la propuesta de designación de autoridades de esta segunda vez que envió el Ejecutivo, ya no tiene el control el Ejecutivo, pero fueron muy hábiles al poner esta disposición general única y estas disposiciones transitorias para darle tiempo y oxígeno. Y si usted me permite, porque sé que ya me queda poquito tiempo, solo cerrar, Licenia, con lo que no le respondí. ¿Cuáles son las preguntas gancho? ¿Cuáles son aquellas que seducen a la opinión pública y que en la práctica, vean, no van a servir para nada? Reducir asambleístas y reducir organizaciones políticas. Ambas preguntas evidentemente van a seducir a la gente, porque en un contexto de crisis económica, de crisis institucional, donde la política está totalmente despedazada y denostada, que usted salga y le diga al ciudadano de a pie, vamos a reducir asambleístas, porque estos son una tarea de vagos que no sirven para nada, y se generaliza y se despotrica en contra de toda la legislatura. Entonces, claro, la gente se deja seducir por ese criterio que es maniqueo, que es manipulador, porque no ha logrado demostrar el Ejecutivo. Y de hecho la Corte Constitucional le dice esto. En la sentencia del juez pasado, él le dice que el Ejecutivo no ha logrado demostrar que exista relación de causalidad entre reducir número de asambleístas y mejorar la calidad de la representación política. La Corte Constitucional le dice esto y le dice, no ha logrado justificar, no ha logrado comprobar que reduciendo asambleístas, bajando el número de parlamentarios, se vaya a mejorar la calidad de la representación política y vayamos a tener una mejor asamblea y vayamos a mejorar y fortalecer la democracia, que es lo que dice el Ejecutivo. Esto le dice la Corte en su sentencia. Esto es absolutamente demagógico, porque pensar que
tener de 137 a 117 asambleístas, como plantea ahora el Ejecutivo, y por eso vamos a tener mejores legisladores, sería lo mismo como creer que si usted tiene 100 alumnos vagos y de pronto vamos a bajar a 60 el número, los 60 de la noche a la mañana se van a volver una lumbrera, sin perjuicio de que no todos son malos en la asamblea y las generalizaciones son absolutamente perniciosas. Y el otro tema de reducir partidos y movimientos políticos, eso ya está en el Código de la Democracia actualmente, no es necesario hacerlo, pero se incorpora un mecanismo que además me parece absolutamente injusto, y ojo con esto, aquí me parece que la idea es en cambio atacar solo a los movimientos y no a los partidos. Se da un plazo de 365 días para los movimientos nacionales y 180 días para los movimientos locales para que vuelvan a certificar a sus adherentes permanentes, que ahora se llamarían ya solo afiliados, para que puedan cumplir con el 1.5% de afiliados que se exigiría a través de esta propuesta de enmienda constitucional. Y si no lo hacen en estos tiempos, 365 días movimientos nacionales y 180 días movimientos locales, estos movimientos serán cancelados. Pero no se pone esta misma obligatoriedad a los partidos políticos. Entonces ahí uno se pone a pensar, ¿por qué no se les trata de la misma manera a los partidos políticos para que puedan certificar aquello del 1.5% de afiliados? Y se estipula que el CNE utilizará un sistema biométrico para verificar esto, es decir, el tema de la huella, el tema del dedo. Pero ahí me pregunto otra cosa y cierro con esto. Si para las elecciones no les asignan pues presupuestos al Consejo Nacional Electoral y tienen que andar mendigando recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿será que les van a dar dinero para que el CNE tenga un biométrico o un sistema de biométricos con los aparatitos estos para todos los movimientos del país a nivel local y a nivel nacional y puedan validar las afiliaciones de quienes pertenecen a sus organizaciones políticas? Dudo mucho. Interesante, y se nos quedaron algunos temas, doctor Andino. Muchísimas gracias siempre por su gentileza. Gracias a usted, Liceni, siempre a las órdenes. Un abrazo para usted y Alexis. Muchísimas gracias al doctor Mauro Andino que ha estado con nosotros. 8 de la mañana con 14 minutos, ya una brevísima pausa y ya regresamos.